el sujeto tiene que ver con justo una de estas características de concordancia en concreto sobre este elemento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar rápidamente que sabemos que una oración regularmente consiste en un conjunto de palabras. Sabemos que todas estas palabras tienen que guardar una relación entre sí o establecen una relación entre sí. Regularmente tenemos los distintos componentes en una oración. Me refiero a palabras variables e invariables, desde artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, hasta nexos dentro del mismo enunciado, como preposiciones o como conjunciones en ocasiones, ¿no? Entonces, ya sabemos que habitualmente eso es lo que entendemos como una oración, como una idea que nos expresa una totalidad de sentido, ¿no? Bueno, entre otras formas, ¿no? Evidentemente lo podemos nombrar o referir de muchas maneras, ¿vale? Y pensando en la estructura de los enunciados o de las oraciones, pues también sabemos que estos elementos están constituidos estructuralmente hablando por el sujeto y por el predicado, ¿no? Entonces recuerden, el sujeto normalmente lo referimos como puede ser un pronombre en ocasiones, es decir, una sola palabrita, o puede ser, que ya saben que son los pronombres personales sobre todo, ¿no? Como yo, tú, él, ella, etcétera. O puede ser un conjunto de palabras, un grupo de palabras, donde sabemos que la más importante siempre va a ser ¿cuál? El sustantivo, ¿no? Y que es justo que referimos como núcleo del sujeto a un sustantivo específicamente. Y recuerden que ese núcleo del sujeto importante porque en sí es esa palabrita o ese núcleo del sujeto el que guarda la concordancia como tal con el verbo, ¿no? En cuanto a número y en cuanto a persona, que ahorita vamos a volver a retomar en un momentito más, ¿no? Entonces, recordemos finalmente estos elementos, ¿vale? Sabemos entonces que el sujeto puede ser una sola palabra, si se trata de un pronombre, o si fuera un nombre propio, por ejemplo, o puede ser un conjunto de palabras, ¿no? Donde sabemos que la más importante, les reitero, sería un sustantivo. Entonces, bueno, aquí tenemos una breve definición de esto que les estoy comentando con respecto al sujeto y vienen estas características que ya estábamos ahorita planteando con anterioridad. La primera de ellas, la cuestión de el núcleo sustantivo, ¿no? La segunda de ellas, que justo lo están comentando también por aquí, eh, que sería que el sujeto no puede ir introducido por preposición de forma concreta. Ya ustedes saben para este punto que, pues de pronto, aunque el sujeto no puede ir introducido por preposición, en el contexto de la concordancia verbal, cuando hablamos de cuantificadores, recuerden que ahí el núcleo sí puede llegar a ser un sustantivo que está introducido por preposición, ¿no? Entonces, ojo, digo, finalmente no se está rompiendo, realmente si lo pensamos, no es tanto así como que se rompa, digamos, la regla de que el sujeto no puede ir introducido por preposición. Más bien, el núcleo específicamente en esos contextos de cuantificador es que a veces puede tener esta estructura en la que sí hay una preposición antecediendo, ¿no? Por ejemplo. Ah, exacto, ¿no? Como en esta construcción que uno de sus compañeros comparte. Sí, sí tengo mi cámara activada. A lo mejor no se veía antes. Quiero pensar que ahorita sí se ve. Pero bueno. Ok, está. Pensemos en este elemento. Recuerden, justo me refiero a este tipo de construcciones específicamente para lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Sabemos que todo esto puede ser el sujeto de una oración en conjunto, la mayoría de los estudiantes, y que el núcleo de este sujeto bien podría ser mayoría, ¿vale? Recuerden ese aspecto, o bien podría ser en algún otro contexto y obviamente esto dependerá de la construcción de la oración, del tipo de verbo que tengamos, de otros elementos estructurales finalmente, ¿no? Entonces sabemos que aquí podría ser el núcleo mayoría, pero en todo caso también podría ser estudiantes, ¿vale? Entonces, ojo, finalmente aquí pueden observar en este ejemplo que como tal no es como que el verbo, perdón, no es como que el sujeto ahora sí vaya introducido por preposición. En realidad, les reitero, el sujeto sigue siendo el mismo grupo de palabras, ¿no? Sigue siendo introducido en este caso por el determinante o el artículo, ¿no?
Lo que de pronto puede llegar a ir introducido por preposición y que no es muy habitual, les decía hace un momento, es más bien el núcleo, ¿no? Que podría ser, como decíamos, o mayoría o estudiantes. Y como estábamos comentando ahorita, pues esto depende de factores como el verbo y otros elementos estructurales del enunciado, ¿no? Entonces, si está en singular, el verbo sería más bien el núcleo, ¿no? Pero sí, estás en lo correcto, Gómez. Si el verbo estuviera en singular, el núcleo sería mayoría, ¿no? Y obviamente sabemos que para eso pueda suceder, pues no podemos tener atributos o complementos predicativos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente son de esas reglas de concordancia que ya vamos a llegar a ello en esta semana, ¿no? Eh, o no puede haber determinante. ¿Cómo que no puede haber determinante, Chavarrieta? No alcanzó a entender esa partecita. Pero bueno, ahí nada más para que observemos estos aspectos, ¿no? Les reitero de todos modos, esto específicamente sucede en el contexto de los cuantificadores, ¿no? Recuerden que esto tiene que ver en concreto con los cuantificadores. De ahí en fuera, los voy a poner por acá. Tiene que ver con cuantificadores. De ahí en fuera, recuerden que el núcleo del sujeto tiene que ser regularmente un sustantivo y que efectivamente no, el sujeto no irá introducido por preposición, ¿vale? Estas son las dos primeras características que nos interesará recordar. Y lo que hablábamos ya que tiene que ver con aspectos de concordancia como tal, ¿no? Recuerden lo que estábamos diciendo, este tercer elemento, pues es básicamente una regla de concordancia verbal y es que justo el sujeto concuerda con el verbo, perdón, en número de personas. Les reitero, específicamente el núcleo del sujeto, ¿no? Que como en este ejemplo de cuantificadores dijimos que podría ser o mayoría o estudiantes, dependerá de cómo estemos construyendo la oración. Si no hay determinante introduciendo el cuantificador, el verbo será plural. Ah, sí, efectivamente, estás en lo correcto, Chavarrita. A menos que exista un adjetivo, ta, ta, ta. Así que los estudiantes sería el núcleo, ¿no? Efectivamente, Gómez, ¿no? Correcto. Eh, ya les digo, ¿no? Vamos a esperar nada más un poquito a que lleguemos al aspecto de cuantificadores, ¿no? Bien, y otro aspecto que también puede ser de importancia con respecto al sujeto es la idea de que este sujeto puede estar explícito o puede estar implícito, o sea, puede estar presente en la oración, representado por una palabra o por un grupo de palabras, como ya hemos comentado, o podría no estar representado en la oración y más bien lo podemos deducir o podemos sobreentender cuál es el sujeto de la oración gracias a la forma del verbo, ¿no? La terminación del verbo nos hace saber, perdón, de qué pronombre estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos ese aspecto básico con respecto al sujeto como tal. Y en su contraparte tenemos la idea del predicado, que recuerden que el predicado es la conformación o la unión del verbo y sus posibles complementos. Obviamente dependerá de qué verbo estemos utilizando en el enunciado. Sabemos que existen, como ya lo recordamos, verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos copulativos, entre algunos otros, pero esos tres son los que, como hemos dicho, más nos pueden interesar, ¿no? Entonces ya sabemos que si tenemos cierto tipo de verbo, como el transitivo, por ejemplo, pues vamos a presentar predicados específicos o complementos más bien específicos, perdón, ¿no? Como el complemento directo en este caso, que tendría que ser obligatorio. Entonces, hay nada más para referir a que el predicado justo es el verbo en unión o en suma con los complementos que lo estén acompañando, ¿vale? También como concepto, como definición, les pongo acá que el predicado señala lo que se dice del sujeto, ¿vale? Bueno, a grandes rasgos, ¿qué otros elementos o características nos interesan con respecto al predicado? Es el núcleo, que en este caso sabemos que es el verbo, entonces ya sabemos, ¿no? Tenemos que buscar siempre la concordancia entre núcleo sustantivo del sujeto y núcleo verbo del predicado, entre estos dos elementos, ¿no? Como tal. Em, y bueno. Entre los complementos o modificadores que pueden existir dentro del predicado, los que particularmente nos interesan son los que tenemos justo referidos en el extremo derecho de la diapositiva o de la imagen, ¿no? Del esquemita, que recuerden que se trata básicamente del complemento directo y del complemento indirecto.
ahorita retomamos esa información. Por ahora, nada más les planteo que si tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto al sujeto y el predicado, lo pueden ir comentando, porque justo vamos a empezar un poquito a trabajar con eso rápidamente para que al final de la sesión podamos empezar a hablar ya o recordar más bien, porque ya las hemos mencionado en muchas ocasiones, las características del complemento directo y del complemento indirecto como tal, ¿no? Entonces, estos elementos, les reitero, son muy básicos para las cuestiones de la concordancia verbal. Bien, que por cierto, en uno de los links que ya les he compartido, vienen algunos ejercicios que tienen que ver con concordancia verbal. Les sugiero que lo revisen. Es más, les propongo que empecemos a revisar ahorita algunos juntos. Algunos son sencillos, otros a lo mejor no tanto, pero pues es cuestión como simplemente de tener en consideración las cosas que hemos llegado a repasar en ocasiones, ¿no? Tácito sería compro una botella de soda. Exacto, ¿no? Efectivamente, el sujeto tácito sería, como decíamos, no está presente el yo, pero por la forma del verbo, si dice compro una botella de soda, pues el compro, entiendo que está hablando de un yo, una primera persona, en el presente tal, ¿no? Entonces, efectivamente, de acuerdo, Rodríguez. Bien, eh, les muestro rápidamente dónde está este ejercicio que les digo que algo les puede ayudar para practicar un poquito de la concordancia verbal. Voy a quitar tantito esto, el esquemita, y les muestro la página esta. Que les digo, ya se las he compartido antes, ¿eh? Espero que la hayan podido ya revisar en algún momento y hayan podido practicar un poco sobre ello. Voy a quitar lo que tenemos ahorita escrito. Tatán. Ahí está. Esta es la página, se llama, la pueden encontrar como Sintaxis Sextech. Se las voy a volver a dejar en este momento en el link, en el chat, perdón. Y vienen otras cosas con respecto a la concordancia, ¿eh? Eh, ¿Sí es esta parte? A ver, perdón, chicos, me estoy confundiendo de página. Digo, aquí pueden, de todos modos, como pueden notar, pueden ustedes por su cuenta practicar un poquito con algunos temas que si les cuesta trabajo, les servirá bastante, ¿no? Ahí les estoy mandando el link. Aquí lo que pueden hacer definitivamente en este que les estoy, perdón, compartiendo ahorita, el link en el chat. Vean, ¿no? Aquí está en la parte de la oración simple, con que trabajen aspectos de la oración simple. Y viene estructura, ¿no? Por ejemplo, reconocer el sujeto de unas oraciones. Entonces, ahí hay varios, entre paréntesis, les pone el número de ejercicios que pueden encontrar. Entonces, hay 3 ejercicios que pueden ustedes utilizar para practicar la identificación del sujeto en un enunciado si eso les cuesta trabajo. Les reitero, tiene que ver todo con concordancia, ¿no? Entonces, son aspectos básicos de concordancia, pero si yo puedo dominar o mejorar en la identificación básica de la concordancia del sujeto con respecto al predicado, pues ya tengo ahí algunas ventajas, ¿no? Entonces, me hizo falta la segunda, mucho y me quitó muchas dudas que tenía. Me alegro, Vega, qué bueno que pudiste resolver algunas dudas. Este, pero bueno, también estoy seguro que con Paloma, que fue la maestra que quedó, perdón, a cargo de mis grupos, seguramente que también pudieron resolver varias cositas. A ella le tocó más la parte que puede ser un poquito a lo mejor más pesada para algunos, que es la parte de comprensión, ¿no? Pero seguro que también ahí pudieron ahí resolver varias cosas. Qué bueno que también pudiste resolver conmigo varias. Bueno, entonces, ya les digo, ¿no? Aquí pueden practicar un poquito con respecto a la situación de el sujeto, ¿no? Sobre todo les reitero, ¿no? Esta parte de reconocer el sujeto de unas oraciones.
Y en cuanto a la estructura del predicado, también pueden practicar para identificar complementos directos, complementos indirectos, no los veo por acá. Aquí están, ¿no? Complementos directos, complementos indirectos y complementos predicativos, que es una cosa que ustedes tienen que identificar en los enunciados para las cuestiones de concordancia y atributo. Entonces les sugiero que revisen estos apartados: complemento directo, indirecto, atributo y complemento predicativo. Si ustedes practican estos elementos, obviamente jueguen con la sustitución, porque recuerden que esto nos interesa particularmente para pensar en aspectos de sustitución. Entonces, ahorita en un ratito vamos a practicar entre hoy y mañana también ejercicios de esta misma página de directos e indirectos para que pensemos en, digo, que vayamos practicando ahí cómo lo identificamos, cuáles son los elementos que hemos mencionado y finalmente también que veamos cómo se presenta esta concordancia al momento de hacer la sustitución, ¿no? Pero, les decía, ya se los compartí de todos modos. Más bien lo que yo quería mostrarles no es esto. Creo que está más bien en la parte de morfología, que es una sección específica que dice ahí concordancia. Ah, sí, aquí, en esta, es en esta más bien. Entonces, también les dejo este link que ya se los he dejado en otra ocasión, pero en la parte de hasta abajo dice las concordancias gramaticales. Esa es la parte que quiero que revisemos rápidamente para ver que estemos pensando en esta regla que ya mencionamos ahorita, ¿no? En la idea de que el sujeto y el predicado, específicamente sus núcleos, deben concordar entre sí en número y en persona. Ahí tienen también el link de esta, ¿eh? Entonces, ahí vienen. No nada más hay concordancia entre sujeto y predicado, hay otros tipos de concordancia, ¿no? Entre el nombre y su determinante y adjetivo. Entonces, ahí pueden encontrar también cosas que les interesarán, que sería básicamente concordancia nominal, si lo piensan, ¿no? Entre el pronombre y el antecedente también es concordancia nominal. Y entre el sujeto y el verbo, pues es concordancia verbal, evidentemente. Entonces, ya les digo, no es del formato estrictamente Ceneval, pero hay algunas cosas que, les reitero, podrán ser funcionales, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí rápidamente la dinámica y practicamos y pensamos un poquito en los elementos que estamos diciendo de cómo debe darse esta concordancia en concreto, ¿vale? En número y persona, recuerden, con respecto al núcleo. Entonces dice, en estas frases los verbos en negrita no concuerdan con su sujeto. Escríbelos correctamente respetando la concordancia exigida por este último, o sea, por el verbo, ¿no? Entonces, la primera oración dice, la docena de tomates me han costado 6 euros. ¿Cómo tendría que hacer, cómo, perdón, tendría que ser el verbo aquí? ¿Cuál es el núcleo específicamente del sujeto? El núcleo efectivamente es docena, ¿no? Efectivamente. No es costaron, o sea, recuerden conservar la misma forma, ¿no? El auxiliar, haber, y ya después el verbo en pasado participio. Más bien, el aspecto de la concordancia tiene que ser en número y en persona, recuerden. Entonces, aquí el problema es que si escribimos la docena de tomates me han costado 6 euros, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy considerando que el núcleo es tomates, cuando no es lo que sucede aquí, ¿no? Tomates no puede ser el núcleo de esta oración. El núcleo es específicamente docena para este caso, ¿vale? ¿Por qué razón? Bueno, porque idealmente, como ya hemos comentado, pues establecería la concordancia con este primer elemento, con docena como tal, ¿vale? No es, si es un cuantificador, docena sí es un cuantificador por si de pronto se llegara a generar la duda, pero no es necesariamente a lo mejor de estos cuantificadores que tienen las características, por ejemplo, de mayoría, de multitud, de infinidad, de mitad y de todos estos otros elementos que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, ojo ahí. Vamos a escribirlo. Aquí sí tienen que escribirlo, ¿no? Directamente en en el elemento, en el espacio. Entonces, me ha costado, ¿vale? Dos dice, la mayoría de mis amigos tienen una bicicleta todoterreno. No, decena tampoco puede ser, perdón, docena tampoco puede ser un colectivo, Hernández, porque recuerda que el colectivo te dice de qué es el conjunto, ¿vale? Y en cambio,
La situación aquí es que si tú dices docena, pues la palabra en sí misma no te está diciendo de qué es el conjunto, de qué son las 12 cosas. Tú tienes que especificar en este caso que son tomates, ¿no? En cambio, los colectivos sí funcionan de manera implícita, señalándote la cuestión de decirte de qué es el conjunto de manera concreta, ¿vale? Como por ejemplo, recuerden cardumen, que yo ya sé que es un conjunto de peces y no tengo que decidir específicamente cardumen de peces, ¿vale? Entonces, por eso no funciona docena como un cuantificador, perdón, como un colectivo. Entonces, ¿está mal poner el verbo en plural? Sí, es lo que nos está planteando aquí. Ojo, chicos, obviamente para nosotros, que también quiero hacerles notar esta cuestión, algunas cositas, pues ustedes se darán cuenta que no corresponden tanto con lo que hemos comentado, como el segundo ejercicio, ¿no? Que ahí dice, la mayoría de mis amigos tienen una bicicleta todoterreno, ¿vale? Ya saben ustedes. Este nada más es un referente, ¿no? Exacto, ya saben ustedes que el verbo, por la estructura de esa oración, podría ser en singular o en plural, y en realidad es correcto que esté también en plural, ¿vale? Entonces, no olviden esos aspectos que ya ustedes conocen, obviamente, en cuanto a las reglas que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿vale? En las reglas de concordancia en cuanto a uso de cuantificadores. De todos modos, sí sirve para que ubiquen estas cuestiones de la concordancia básica. Yo nada más por eso se los estoy compartiendo, para que ustedes puedan identificar. Son ejercicios, muchos de ellos un tanto sencillos, al menos en un principio son más sencillos que los siguientes, pero de todos modos sirve para que ustedes estén atentos y recuerden este aspecto que estamos comentando ahorita, ¿no? Tengo que buscar que el núcleo específicamente concuerde con el verbo, ¿no? Entonces, bajo esta idea, pues si consideramos específicamente, perdón, al núcleo a mayoría, pues sabemos que el verbo tendría que ser en singular. Pero ya ustedes saben esta regla específica de la misma RAE, a lo mejor la página no está tan actualizada, entonces, bueno, tiene ahí como sus defectitos, pues, ¿no? Pero ya ustedes saben que también decirlo así como está escrito realmente está bien, ¿no? O sea, también podemos decir, tienen una bicicleta todoterreno la mayoría de mis amigos. Ahorita nada más para cuestión del ejercicio, vamos a especificar en singular, pensando en que solo estamos considerando la concordancia como núcleo a mayoría, ¿vale? Entonces, ojo ahí. 3 dice, la comunidad de propietarios, ¿con quién debe concordar? En teoría, aprobaron. Con la comunidad específicamente, ese es un colectivo, efectivamente, ¿no? Comunidad sí es un colectivo como tal. Entonces, aquí la concordancia efectivamente tendría que ser con comunidad y por lo tanto el verbo tendría que ser en singular. Por aquí preguntan, perdón, a Ceneval le interesa más el plural, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Efectivamente, eh, ustedes ya saben que si lo podríamos resumir de esta forma, ¿no? Supongamos que tenemos tres opciones de respuesta. Si una de las opciones de respuesta está en plural y dos están en singular, ¿me estoy trabando? ¿Se está trabando para todos, chicos? ¿O no? Ah, ok. Bueno, yo creo que ha de ser tu conexión, Rodríguez, porque los demás me dicen que está bien la fluidez del audio y del video, ¿vale? Entonces, a lo mejor tienes ahí como que hacer algo para que se recupere un poquito, ¿vale? Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando, supongamos que tenemos tres opciones y esto es como un tip rápido, digamos, ¿no? No siempre va a ser funcional, pero lo podríamos comentar por ahora. No me gusta hacer como este tipo de tips porque de pronto pues ya no leen, ¿no? O ya no están tan atentos como deberían. Pero bueno, a lo mejor les podría servir o lo podrían aplicar si de repente ya están contratiempo y se están tardando mucho, ya les queda poquito tiempo y necesitan responder rápido este tipo de preguntas, por ejemplo, de la concordancia con cuantificadores. Entonces, supongamos que tienen en el inciso A su verbo en plural. En el inciso B tienen el verbo que les interesa, obviamente, en singular. Y en el inciso C tienen el verbo que les interesa en singular.
Pensando específicamente en cómo se estructura el examen Ceneval y que ya ustedes saben que son aspectos mayormente formulaicos los que aparecen en ese examen, que nada más van cambiando como la información, o sea, como el ejemplo, digamos, pero la estructura y la fórmula es exactamente la misma para todos los ejercicios de redacción en realidad, ¿no? Espero que ya lo hayan notado. Entonces, ¿cuál tendrá que ser la respuesta en este caso? Pues efectivamente, si hay una nada más que es plural y dos opciones de respuesta que tienen el verbo en singular, entonces seguro que voy a tener que elegir el inciso A, ¿no? Empiecen a checarlo en sus próximos exámenes, en todavía los exámenes que les quedan de práctica y vayan notando eso, ¿no? Si elijo, primero, obviamente siendo conscientes y leyendo todo el enunciado, ¿no? Y vayan notando cómo cuando una opción de respuesta es plural y las otras dos tienen el verbo en singular, se van a dar cuenta de que la respuesta correcta va a ser la que esté en plural, ¿no? Pero si se presenta esta estructura específicamente, obviamente la forma plural puede estar en el inciso A, en el inciso B o en el inciso C. No digo que siempre vaya a aparecer en ese orden, pero ¿qué voy a tener que hacer o qué pasa si todas mis opciones de respuesta se presentan en singular? Pues ahí ya no puedo elegir, ¿no? Como a simple vista, digamos. Si tengo singular, si tengo singular y si tengo singular, pues ahí la idea de que se prefiere el plural o de que el plural tiene la diferencia, pues no aplica, ¿no? Entonces tengo que revisar ahí sí definitivamente cuál es la que cumple o incumple las reglas que hemos comentado, ¿vale? Y efectivamente ahí tendrán que fijarse si hay determinante, si no hay determinante acompañando el cuantificador, si hay atributo o si hay complemento predicativo, o sea, un adjetivo en el predicado, etcétera. Entonces, esto es nada más como un comentario. Les reitero, no vayan a responder su examen de esa forma porque cualquier cosa puede suceder, ¿no? Pero si empiezan ustedes mismos a notarlo como una repetición, les digo, como algo formulaico, realmente suele presentarse de esta manera, ¿no? Suele presentarse de esta forma. Una opción de respuesta es plural, las otras dos opciones de respuesta son verbos en singular, y entonces eso les va a indicar que la respuesta es la que está en plural, ¿no? Si todas se encontraran en singular, pues ahí sí obviamente tienen que observar y como decíamos, determinar específicamente cuál tendría que ser la respuesta pensando en estas características que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, chéquenlo, ¿no? Empiecen a verlo o a anotarlo en sus próximos exámenes y lo van a ir comprendiendo y lo van a ir notando como una repetición, como algo repetitivo, ¿vale? ¿Alguien ya lo había notado? ¿Alguien ya lo había visto? Pero esto es siempre y cuando se pueda usar el verbo en plural y singular como en el problema 2, ¿verdad? Claro, efectivamente, solo cuando estamos hablando de concordancia de cuantificadores, ¿no? Se los repito, solo cuando hablamos de concordancia de cuantificadores, ¿eh? No para ninguna otra cosa. De hecho, para cuando hablamos de concordancia de colectivos, la situación es opuesta, ¿vale? En algunos exámenes sí lo había notado, pero también hay varias veces te ponen la respuesta diferente y esa es la que está incorrecta. ¿Cómo que te ponen la respuesta diferente y esa es la que está incorrecta? Les reitero, no les estoy diciendo, y esto no significa que no lean los enunciados, ¿no? Pero que empiecen a notar como ciertas, para ver los errores que están más escondidos en las oraciones. Exacto, ¿no? Obviamente eso se tendría que ser parte del proceso de la resolución del examen, como dice uno de sus compañeros, ¿no? Que sí lo han notado, pero de repente prefieren ser más minuciosos, ¿no? Para ver exactamente cuál es el error y sentirse con la total certeza. Porque claro, si yo nada más me voy directo al verbo, veo aquí está en plural, aquí está en singular, aquí está en singular, y nada más por ver eso elijo una respuesta, pues yo creo que ustedes mismos de repente no se van a sentir del todo seguros, ¿no? De hacer esto. Pero por eso les decía, si fuera una cuestión de tiempo, por ejemplo, ¿no? Que ya no tengo casi tiempo y tengo que responder lo más rápido que pueda, pues puede ser un factor que de repente me ayude y determine mi respuesta, ¿no? Si no tengo la posibilidad de leer bien y analizar las opciones de respuesta por algún motivo de tiempo, ¿vale? Y lo que sucede con la concordancia de colectivos es más bien lo opuesto. Si lo notan,
Regularmente lo que sucede cuando se trata de concordancia de colectivos es que dos opciones de respuesta son verbos en plural y la correcta pues será el verbo en singular, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es lo formulaico, les reitero, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que, como ya bien lo están diciendo, ustedes sean observadores y sí hagan el análisis, pero de todos modos se los pongo por acá. Concordancia de colectivos. Les digo, ¿no? Que la respuesta correcta tendrá que ser siempre la singular. Entonces, supongamos que el inciso A está en plural el verbo, el inciso B está en singular, ¿no? Y el inciso C está en plural, ¿vale? Obviamente, pues ahí la respuesta tendría que ser la que está en singular porque sabemos que la concordancia de colectivos tiene que ser en ese número, en singular, ¿no? Entonces, aquí sabríamos que sería forzosamente la forma plural y aquí sabríamos que sería forzosamente la forma singular, ¿vale? Entonces, esto es, les reitero, en casos de extrema em, cuestión de tiempo y otros aspectos, ¿vale? Bueno, entonces volvemos a esto que estábamos revisando, obviamente tratando de identificar estos elementos que ya hemos dicho. Sí, efectivamente, a lo mejor ya algunos ya les habían dicho algo así, pero pues obviamente les digo, ¿no? Lo importante es que sean analíticos y sí observen, ¿no? Aparte tiene que ser parte, creo yo, de su preparación como médicos, ¿no? O sea, como médicos creo que tienen que ser muy observadores, tienen que ser minuciosos, tienen que ser analíticos en lo que hacen. Entonces, ir desarrollando como estas capacidades y características desde ahora, incluso en su propio examen de admisión, pues es yo creo que un factor determinante también para ustedes, ¿no? Entonces, ustedes hagan el análisis que necesiten hacer, ¿no? Les reitero, esto es más bien como en cuestiones de emergencia, por decirlo así. Bueno. 4 dice, mi pandilla únicamente salimos el sábado y el domingo por la tarde. Obviamente, ¿cuál es el núcleo ahí? El colectivo pandilla, ¿no? Efectivamente, pandilla es un colectivo y aunque yo esté incluido en el colectivo o en el conjunto, recuerden que no lo vamos a decir en plural, tenemos que decirlo en singular, ¿no? Sale únicamente, ¿vale? El sábado y el domingo. Bien. 5 dice, el carterista fue detenido por una pareja de la Guardia Civil que acudieron a los gritos de la víctima. ¿Cómo tendríamos que poner ahí el verbo? Según el contexto, ¿quién acude? La pareja de guardias, ¿no? La pareja de la guardia específicamente. Entonces, claro, aquí la concordancia tiene que ser con específicamente una pareja, ¿no? Con pareja en concreto, ¿vale? Entonces, claro, acudió tendría que ser nuestra forma verbal acá. 6. En la próxima legislatura se aprobará con seguridad importantes reformas legales. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Voy a aprovechar también para ir marcándoles el sujeto en las oraciones y que ustedes vayan allí identificando. Vamos a marcar también el sujeto y el núcleo que estamos considerando en cada uno de esos sujetos, ¿eh? Ya en estos ejemplos, si lo notan, se empiezan a, pues, complicar un poquito más, digamos, entre comillas, porque están las oraciones ordenadas de formas distintas, ¿no? Ya no tienen como ese orden tan común o tan habitual de que el sujeto está al principio, ¿vale? Entonces, en esta oración, por ejemplo, ya vimos que el sujeto de acudieron tendría que ser una pareja de la Guardia Civil en concreto, ¿no? Este es como el sujeto de ese verbo. Y el sujeto de lo que se aprueba son importantes reformas legales.
Sí, la coma que está después de legislatura efectivamente es una coma hiperbática, ¿no? Porque estamos iniciando aquí por un complemento circunstancial la oración en la número 6, en lugar de iniciarla por el sujeto, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos, el sujeto es importantes reformas legales. ¿Qué es lo que concuerda, ¿no? O lo que debería estar concordando? Como las reformas legales son el sujeto, plural masculino, o bueno, plural, básicamente, un ellos, pues el verbo tendría que hablar también de un ellos, ¿no? Entonces, se aprobarán, deberíamos decir acá, ¿no? Bien. 7 dice, se desplazaron a Tarragona el director general acompañado del gerente. Aquí estamos hablando como núcleo del director general. Acompañado del gerente es un complemento, que es un complemento circunstancial de compañía específicamente, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión acá. Es un complemento circunstancial de compañía el que nos está apareciendo por acá. Entonces deberíamos decir se desplazó, porque el sujeto es, ay, el sujeto es como tal. Vamos a marcarlo acá en rojo, el director general. Este sería nuestro sujeto, ¿no? Déjeme conecto la computadora porque ya le queda poquita batería. Mientras, por favor, vean la 8 y la 9 y ahorita me dicen, ok, listo, chicos. Entonces, ¿qué pasa con la 8? ¿Cuál es el sujeto aquí? Que dice, desde el campanario se divisan a los campesinos en el campo. El sujeto son los campesinos. ¿Qué decíamos hace un rato? Que el sujeto no podría iniciar por una preposición, ¿no? Efectivamente, exacto. A los campesinos es un complemento. ¿Qué tipo de complemento sería? Es un complemento. Ajá. ¿Qué o a quién se divisa? A los campesinos, ¿no? Aunque por la construcción de la oración aquí, si se acuerdan, espero que se acuerden de esto, alguna vez lo mencionamos en seminarios, por ejemplo, decíamos que si tenemos construcciones de oraciones donde dice se, o sea, es una forma impersonal. Recuerden que hemos dicho que el se algo más el verbo es una forma impersonal como tal. Y justo al ser una forma impersonal, sabemos que el verbo debería estar conjugado, perdón, en tercera persona del singular. Y para este tipo de construcciones, la sustitución ya no se considera complemento directo, sino que más bien se considera complemento indirecto, aunque regularmente el verbo divisar como ver o como observar sería un verbo transitivo, por la construcción con ese se divisa específicamente, la cosa, a quién se divisa en este caso, se convierte en indirecto. Y entonces, si sustituyéramos, diríamos, desde el campanario se les divisa, ¿no? Es lo que tendríamos que decir si hiciéramos la sustitución. No puedo decir se los divisa, tengo que decir se les divisa, pero por ese uso del se más el verbo en este caso que está funcionando como impersonal. Entonces, efectivamente, aquí no hay oración porque por la estructura o por la forma del enunciado está funcionando como algo impersonal, ¿no? Se divisa. En la 9 en casa me molesta el ruido del tráfico y el griterío de los vecinos. ¿Cuál es el sujeto acá? Esto ya se las he puesto en algún ejemplo, en un examen o algo parecido. ¿Cuál es el sujeto? El ruido, pero tenemos una conjunción y, ¿no? Que esa conjunción y lo que hace es sumar información. Entonces, no nada más es el ruido, sino que también es el griterío de los vecinos. Por lo tanto, son las dos cosas, el ruido del tráfico y el griterío de los vecinos. Entonces, este es un sujeto compuesto, ¿no? Entonces, formamos efectivamente, como estamos sumando dos singulares, formamos un plural y tendríamos que decir más bien molestan,
¿vale? Entonces, la intención de este ejercicio, evidentemente, es que recuerden estos aspectos de la concordancia verbal. Vean cómo al final todo se reduce a la concordancia verbal y estamos pensando específicamente en la concordancia con el núcleo, con lo que nosotros estamos ahorita determinando como núcleo del sujeto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía como intención con retomar este pequeño ejercicio. Voy a borrar las cosas que tenemos escritas ahorita para poder moverme en la pantalla. Listo, lo borro. Para que terminemos la sección y que al final comprobamos los resultados, ¿no? A ver si hay algo que está mal y que tengamos que corregir, obviamente. ¿Qué pasa con la 10? Zapatero y su equipo se reunió. ¿Cuál es el sujeto acá? Claro, otra vez tenemos dos elementos que se están relacionando por la conjunción y se suman entonces, generamos un plural, ¿no? Entonces, por eso el verbo tiene que ser también en plural. Se reunieron. Bien. 11. En este país no leen el periódico ni el 10% de la población. Es una construcción que también podría funcionar con un aspecto de cuantificador y bajo estas características que ya hemos mencionado de los cuantificadores, sabemos que de pronto el verbo podría ser en singular o podría ser en plural. Pero, exacto, ¿no? Efectivamente, como ya lo comentas, Gómez, podríamos considerar al verbo realmente correcto tanto en singular como en plural. Pero si nos enfocamos específicamente a que el núcleo sería el 10%, pero ojo, ¿eh? Sí podemos considerar la forma plural si tenemos un colectivo. Correcto, Gómez. Exacto, ¿no? La población es colectivo. Si dijera ni el 10% de los pobladores, por ejemplo, ahí podríamos considerar las dos cosas, ¿no? Singular o plural. Pero tenemos un colectivo, entonces las dos cosas son singulares, ¿vale? Em, por lo tanto, acá el 10% de la población es el sujeto. Los dos componentes que podrían ser núcleo, tanto el 10% como población, son singulares. Entonces el verbo tiene que ser también singular, ¿no? No lee. Bien, 12. En clase, al profesor le basta dos gritos para que todos callemos. ¿Cuál es el núcleo o el sujeto acá? Dos gritos, ¿no? Efectivamente. ¿Quién realiza la acción de bastar al profesor? ¿Quién le basta al profesor o quiénes? Los gritos, ¿no? Entonces, como son dos, entonces hablamos de un plural y entonces tendríamos que decir le bastan. Bien. Eh, 13. Son gente poco dispuesta a hablar más de la cuenta. ¿Cuál es el sujeto? Gente, ¿no? Estamos hablando de gente como tal. Sabemos entonces que gente tiene que ser o es un colectivo y por lo tanto el verbo tendría que ser en singular, ¿no? Aquí nos estamos encontrando otra vez con elementos colectivos como gente para este caso. Bueno, la 14. Algunos de los asistentes a la reunión de los inversores expresaron sus discrepancias. ¿Cuál es el núcleo en esta oración? ¿O cuál es el sujeto y su núcleo? Alguno sería el núcleo, ¿no? El sujeto es todo esto. Alguno de los asistentes a la reunión de los inversores. Todo esto es el núcleo. Perdón, el sujeto, quiero decir, ¿vale? Pero el núcleo como tal, de manera concreta, está sucediendo en alguno, ¿vale? Entonces, como alguno es un singular, pues el verbo tiene que ser singular. No son los asistentes, no son los inversores, ¿no? Tenemos que identificar específicamente el núcleo de ese sujeto. Entonces, expresó. Y por último, el crítico de moda afirma que esta clase de pantalones no llevan pinzas. ¿Cuál es el sujeto aquí? La clase de pantalones, ¿no? Efectivamente, esta clase de pantalones es el sujeto, pero el núcleo como tal es la clase. No son los pantalones, ¿no? Sino que estamos hablando de la clase específicamente. Por lo tanto,
el verbo efectivamente tendría que ser en singular y debería decir no lleva, ¿vale? Entonces, hacemos la comprobación y déjeme borro esto para que podamos subir. Y arriba nos dice, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Si hubiera algo que estuviera mal, se los marcaría o les dejaría todavía el espacio en blanco. Este ejercicio no es complicado porque ya ustedes saben que tienen que básicamente cambiar el verbo, ¿no? Si aquí se los están marcando en la primera parte en plural, saben que debería estar de acuerdo a lo que espera esta página, de acuerdo a lo que espera este ejercicio, pues saben que tendría que estar en singular. Y si el verbo se los están marcando mal en singular, pues saben que lo tendrían que poner en plural. Lo interesante es que entiendan el por qué, ¿no? Lo interesante es que se den cuenta de cuál es la razón por la que en teoría tendría que cambiar el número del verbo, ¿no? Tendría que cambiarlo de singular a plural o de plural a singular, ¿no? Porque tendríamos que estar observando esta concordancia de la que estuvimos hablando en un principio, ¿no? La concordancia de número y de persona, recuerden, para que podamos identificar más fácilmente a los sujetos y para que podamos obtener estos valores básicos o estos conocimientos básicos de la concordancia verbal como tal, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Se entiende la dinámica? Entonces, em, qué bueno que con este ejercicio puedan ir recordando estos elementos. Les digo, ya saben ustedes que sería el contrario nada más, pero les reitero que entiendan el por qué, ¿no? Entonces, y este ejercicio creo que sirve para que lo sigan por ahí practicando y entendiendo. Pueden pasar ustedes al siguiente. Hay dos más, ¿no? Y entonces hay dos más ejercicios sobre esto. Vienen algunos con el verbo haber, ¿no? Ojalá que entiendan por qué tendrían que cambiar en este caso, por ejemplo, del habían al había, obviamente, ¿no? O del habrán en este contexto al habrá, ¿vale? Entonces, claro, efectivamente tendrán que entender si es personal o impersonal el verbo haber ahí, pero ¿por qué razón, no? Espero que puedan seguirlo practicando y que lo noten. Podemos ver el primero si quieren, el había, en la 3. En la plaza del pueblo había unos carteles, perdón, habían unos carteles que denunciaban al alcalde. Ya sabemos, ¿no? Si el verbo haber está solito, ¿qué pasa? Pues es impersonal, ¿no? Y al ser impersonal, aunque me hable de algo plural después, como son los carteles, tendría que conjugarse en tercera persona del singular, ¿no? Efectivamente. Entonces, esos son aspectos que ya hemos comentado, ¿vale? Entonces, por favor, sigan practicando con estos otros elementos. Mañana hablamos rápidamente de las características del complemento directo e indirecto y vemos, practicamos un poquito aquí en los ejercicios de esta misma página para identificar y ojalá que puedan revisar estos otros ejercicios. Si quieren, mañana me dicen al principio si alguno les confundió, no les quedó muy claro por qué tenía que cambiarse al singular o al plural. Eso lo podemos abordar al principio del día de mañana. Y ya después de eso establecemos las características o recordamos las características del complemento directo y del indirecto, ¿vale? ¿Algo que quieran ustedes plantear o agregar con respecto al tema? ¿Algo que no quede del todo claro? Bueno, chicos, entonces, listo. Mañana establecemos, les digo, lo del complemento directo e indirecto. Jugamos un poquito a identificarlos y a sustituirlos con los pronombres adecuados. Y con eso ya pasamos ahora sí directamente a las reglas específicas de concordancia que nos interesan, pero trabajen estos elementos que puedan encontrar en esta página y que les sirvan, ¿vale? Nos vemos entonces para mañana. Que estén muy bien, se cuidan.